Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que sea cuando estén escuchando este nuevo podcast a nuestros queridos oyentes. En este caso vamos a estar hablando de uno de los temas centrales de esta semana, que es el tema del aborto legal, seguro y gratuito, que es un tema que a nuestro colegio puntualmente nos compete de una gran manera, con grandes plebiscitos, tomas, campañas de todo estilo. Y estamos en este caso con una gran invitada que es actriz, bailarina y una gran militante feminista, Laura Escurra. Hola Aló, Laura, ¿cómo estás? bien, muy bien, qué lindo, gracias por esta invitación, siempre es una alegría charlar con ustedes. Gracias a vos por venir, Lau. Bueno, para ya ir de lleno a las preguntas, nos gustaría preguntarte cuándo empezaste a militar por el aborto, si fue por alguna situación en particular o simplemente por apoyar el Bueno, derecho. en principio, cuando las actrices empezaron a juntarse para escribir una carta para los diputados en aquel marzo del 2018, eh, surgió espontáneamente la necesidad de acompañar eso y de ser parte. Que hayan estado las colegas ahí, sentía que había refugio, sentía que había empatía. Nunca antes las actrices nos habíamos unido por una causa tan tremenda, ¿no? Y tan urgente. Con lo cual eso también me parecía interesante. Y ahí empezó de a poco. Les recuerdo que todas actrices, mujeres autoconvocadas, compañeras que vienen de distintos espacios, algunos de espacios sí partidarios políticamente. Yo no estoy afiliada a ningún partido, no tengo experiencia en una militancia partidaria, entonces para mí era nuevo. También escuchar las voces y aprender, ¿no? De las compañeras y de bueno, cómo eran organizados los planes de lucha. Entonces, ahí empieza lentamente la construcción, la deconstrucción también, ya sé que es una frase medio trillada, una palabra que ya escuchamos mucho, pero es interesante recordarlo porque creo que todos fuimos atravesados en ese 2018 por varias situaciones, en principio, bueno, por esta lucha hacia el aborto legal, exponer esta situación, y también detrás del pañuelo todo lo que significa, ¿no? Empezar a sacarnos las caretas, empezar a hablar de cosas que no solíamos hablar cuando la situación del aborto ha sido ancestralmente estigmatizada. Entonces, poner en palabras y poder charlar de esto, tanto para las mujeres y los cuerpos con capacidad de gestar, que empezamos a hablar de esto, como también los hombres, que de cerca todos tienen una historia vinculada con el aborto también, aunque lo quieran negar, aunque lo quieran silenciar, aunque no lo quieran recordar, eh, han pasado por situaciones, o sus madres, o sus hermanas, o sus tías, o sus compañeras, o sus hijas, o sus amantes. Entonces, acá también me parece que sacar esa careta es interesante. Y atrás del pañuelo verde hay también una denuncia muy fuerte a un sistema patriarcal que nos sigue oprimiendo, que nos sigue violentando, que sigue siendo muy desigual. Y bueno, creo que empezar a mover esas estructuras fue bien interesante socialmente. Por supuesto, en todo lo que esta lucha del 2018 avanza y crece en nuestra colectiva, una colectiva muy pequeña, muy potente al mismo tiempo por el alcance de nivel de comunicación que tiene. Creo que aquel 11 de diciembre del 2018, cuando acompañamos la denuncia de Telma, claramente hubo un antes y un después, claramente se puso un blanco sobre negro respecto a hablar de los abusos, y la sociedad estuvo hablando de sus abusos. Entonces considero que el año 2018 fue bien importante, bien contundente, y también, o sea, en esta ola verde creciendo, que ya viene arrastrándose desde aquel 2015 y el nacimiento de Ni Una Menos. Entonces, que también hay que mencionar como parte de una corriente que nos fue arrastrando, uniendo y despertando, y bienvenido sea. Bienvenido sea que podamos pensarnos e incomodarnos y replantear nuestros privilegios.
Totalmente. Laura, vos militás el ecofeminismo. ¿Puedes contarnos un poco qué es y cuándo y por qué comenzaste a militarlo? ¿La revolución será ecofeminista o no será? Bueno, creo que esa fue mi primer lucha desde muy chiquita, ¿no? Que milito. El reciclado, la conciencia de los residuos. Tengo compostera hace muchos, muchos años. Fui casi pionera en el uso de la copita cuando me la trajo una amiga de Canadá hace casi 10 años también. Entonces, esa es una de mis principales luchas que he tenido conmigo desde siempre. Creo que se despierta más o menos a los 12, 13 años, cuando empiezo a interesarme en esto llamado recalentamiento global, que en aquel momento era como lo primero que se empezaba a pensar y que se empezaba a decir, y que bueno, después del año 2000 y después del 2020, bueno, estamos en el 2020, estamos en este momento on fire, este sistema también opresor, este sistema que está explotando los recursos en nombre de del crecimiento económico, ¿no? Y enfermando a la población con sus agrotóxicos, con los humos, con la alimentación en general. Entonces esto también hay que visibilizar. Yo creo que es la gran lucha en la que todos transversalmente tenemos que despertar y accionar, desde el lugar que estemos. Acá no importa si estás en una colectiva o no, en una agrupación ecologista, lo que sea. Digo, si cada acto es político, entonces decidir comprar una botella de plástico que vas a tener 5 minutos en tu mano y quedan 200 años en el planeta, eso es una acción política. Y eso lo podemos hacer desde lo individual, no hace falta una gran estructura. Entonces acá también empezamos a pensarnos y a replantearnos nuestros consumos en general, en absolutamente todo. Y bueno, y es interesante que lo podamos plantear, exponer, compartir y visibilizar. Yo creo que esa es la gran lucha de todas las luchas. Claro, sí. Dos temas centrales en la agenda de hoy en día. Y aquel 2018, cuando la marea verde arrasó, copamos las calles, ¿cómo lo viste, Laura? ¿Qué recuerdos tenés? Bueno, de mucho aprendizaje, de mucho dolor, de mucha unión. Cuando tenemos cada vez más conocimiento es una hermosa herramienta, pero también cala profundo en el alma, ¿no? Y entonces ahí uno puede darse cuenta de cómo está funcionando la sociedad, de cómo hemos funcionado y naturalizado situaciones tremendas y horrorosas. De hecho, que la estadística sea que 9 de cada 10 mujeres hemos sufrido una situación de acoso, es una estadística muy alta y muy tremenda, ¿no? Y que está bueno que nos lo planteemos ahora, que lo podamos hablar, que lo podamos llorar, porque es una manera de empezar a sanarlo. Entonces, ese 2018 lo recuerdo muy, muy, muy efervescente, aprendiendo de mis compañeras, repensándonos siempre, que ese también es el espacio de la colectiva, y creo que de todos los grupos y las agrupaciones en las que uno puede pertenecer y que se siente afín con un tema en común, ni siquiera te digo una lucha, o sea, con un tema en común. Y en ese sentido creo que todos crecimos mucho, que fue visibilizar varias cosas al mismo tiempo, fue como abrir un abanico y que a partir de ahí vayan saliendo temas que al mismo tiempo estaban súper encadenados y están en plan eslabón uno del otro, y bueno, y que habla de este sistema patriarcal, que es por supuesto el padre del capitalismo, ¿no? O sea, un sistema opresor, un sistema extractivista. Entonces una cosa va llevando a la otra, se van abriendo puertas y más puertas, como un efecto mamushka, como digo yo, ¿no? O sea, abrís uno y sale otro, y adentro hay otro, y adentro de ese adentro hay otro. Y sí, es incómodo, estamos viviendo un momento incómodo, sobre todo para generaciones
entre 50, 60 años, ni hablar 70, o sea, tiene que haber ahí un camino muy profundo y un escáner personal, íntimo y desarraigando muchas creencias y muchos aprendizajes. Y bueno, y hay gente que no quiere entrar en ese camino. Porque también entrar en ese camino de revisar nuestra propia historia es entrar en un camino doloroso. Entonces a veces es preferible ignorar y seguir viviendo en esa parsimonia que involucrarse y empezar a resetearse construyendo una nueva humanidad. Entonces es bien interesante este momento. Yo lo considero bisagra, y que estemos además atravesando una pandemia está totalmente relacionado con todo. Y si esto no es, como digo, ¿no?, el picaporte para abrir la puerta a un nuevo paradigma, nos estamos perdiendo una enorme oportunidad. Y Laura, otro tema que también fue gigante en 2018 y que nos tocó a un montón de personas fue la denuncia de Telma y el mirá cómo nos ponemos. ¿Cómo lo viviste y si crees que marcó un antes y un después? ¿En qué sentido? Sí, claramente. Yo en el momento en que estábamos preparando la conferencia, que estábamos haciendo una vaquita entre las actrices para que Telma pudiera viajar a Nicaragua a hacer su denuncia. Fue de mucha construcción, de un brainstorming alocado, quizás un poco pretencioso, creativo, o sea, porque las actrices tenemos empatía, tenemos creatividad y sabemos cómo armar una puesta en escena. Entonces, de alguna manera, la idea de armar una conferencia, de convocar a los medios y de exponer esto de forma masiva, con todo lo que eso implicaba también para Telma, ¿no? O sea, y que de alguna manera ella necesitaba hacerlo porque había escuchado, o sea, ella tuvo el incentivo de querer blanquear esta situación después de que ella escuchó lo que había pasado con Calu, escuchó el relato de Nati Juncos y de Anita Co, que también habían pasado una situación incómoda y abusiva con la misma persona. Entonces, esto también hace como un efecto dominó. El escuchar a otra persona que está relatando algo que también vivimos, inevitablemente se conecta a una empatía que nos interpela. Y eso también fue lo que le pasó a Telmi, y por eso, bueno, decidimos acompañarla desde nuestra, no ignorancia, pero desde no saber muy bien cómo, y logramos lo que fue la conferencia. Primero, que ella pudiera viajar, que pudiera hacer la denuncia, que pudiera como armar también la forma de ella contarlo sin tener que volver a contarlo, ¿no? Y por eso me pareció siempre muy acertado la idea de contarlo absolutamente todo en un video, y que en caso de que queden dudas, que se vuelva a rever ese video y no ponerla a ella en las mismas preguntas revictimizándola, ¿no? Que esto también es lo que hace mucho el sistema, la sociedad y la justicia, que sigue siendo todavía muy patriarcal y no está a la altura de este siglo XXI, y no resuelve, o sea, termina siendo lenta. Entonces, cuando terminamos la conferencia y los periodistas nos hablaban de que era ¿qué nos pasaba a nosotras frente a este hecho histórico? Nos parecía como un poco exagerado, pero después sí sentimos que había sido algo muy fuerte, lo sentimos inmediatamente, o sea, al día siguiente, esto fue a la noche, al día siguiente yo recuerdo haberme levantado a la mañana muy temprano para llevar a mi hijo a la escuela, y que se me acercaban los padres y las madres, me abrazaban, lloraban y me contaban sus historias de abuso. Y esto nos pasó a todas las actrices, que más o menos somos reconocidas y que la gente nos puede reconocer en la calle. Fue como, estábamos impactadas con eso, todavía me emociona, porque en nuestro chat decíamos, chicas, la gente me está parando, me está abrazando y me está contando sus historias de abuso mientras llora. A mí también, a mí también, a mí también. Entonces fue como, y sí, fue lo que fue, o sea, aumentaron un 1200% las llamadas por teléfono a la denuncia de violencia, y digo, esto, bueno, habla de cómo estamos como sociedad, y una sociedad que responde ante una acción tan fuerte y tan contundente como pudimos acompañar en ese diciembre. Claro, sí, la verdad muy fuerte.
Lau, nos gustaría preguntarte cómo encaraste en esta pandemia la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y la lucha contra la violencia de género. Bueno, fue difícil que estuviéramos encerrades. Fue muy difícil porque quienes sufren violencia doméstica estaban muy limitadas en poder salir de sus casas, ¿no? Hasta que en un momento se habilitó que se puedan ir, pero igualmente, o sea, no hay estructura para eso. No la hay, o sea, aunque tengamos un ministerio de género, no tiene presupuesto, no estaba, yo entiendo que estaba recién asumiendo toda esta formación y no se podía articular y no había un mango. Entonces, ahí, cuando el Estado no está, empezamos a aparecer las organizaciones, empezamos a aparecer la red maravillosa de estos feminismos que conformamos el movimiento. Entonces, bueno, nosotras desde Actrices recibimos muchos pedidos de ayuda, y hacemos puente, por ejemplo, ¿no? Hacemos puente con profesionales de la salud, con abogados, con mujeres, de acuerdo a lo que van pidiendo y a lo que van pudiendo hablar a través de un mail, a través de un mensaje. Nosotras no podemos dejar en banda a esas personas que nos escriben y al mismo tiempo no somos el Estado, no somos profesionales en ese campo, tenemos simplemente, y bueno, y también muy amorosamente el ejercicio de la empatía, entonces podemos más o menos orientar ante un pedido de ayuda, pero sí, las violencias que sufrieron también chiques, los abusos sexuales suceden en las casas en un 80%, es intrafamiliar la situación de los abusos en las infancias, en la adolescencia. Entonces, los chiques, al no tener un espacio como la escuela o el club social o el deporte que solían hacer una vez por semana, que de repente le podés exhalar, o que mismo tu maestra te puede llamar la atención por cierto comportamiento, digo, al no tener esa red que puede existir en una vida normal, entre comillas, fue muy hostil, realmente. Entonces las redes se afianzaron mucho, ayudamos desde lo que pudimos, visibilizando y trabajando en esa visibilización, ¿no? Decir, bueno, che, estamos encerrados, no tenemos otra opción que las redes, que este mundo virtual en el que estamos metidos, entonces vamos a articular y armar spots, y los casos que son muy tremendos, a acompañar a visibilizarlos. Entonces, bueno, la verdad que hicimos lo mejor que pudimos dentro del contexto global y dentro de nuestras propias vidas, ¿no? O sea, sin laburo, ocupándonos de la casa, de las madres con hijos chiquites. Entonces, todo eso era bueno, un enorme desafío para quienes ayudamos y estamos en red. Y bueno, y aún así pudimos hacer muchas cosas. Claro. Hace unos días nos enteramos, bueno, que el presidente envió al Congreso el proyecto para la legalización del aborto. Y nos gustaría preguntarte qué opinás de este proyecto que se mandó al Congreso y si le cambiarías algo. Bueno, el proyecto está, enhorabuena, primero y principal, enhorabuena que mandaron el proyecto, aunque sea votarlo el 10 de diciembre, ¿no? O sea, esta era una promesa, fue una promesa del presidente en campaña, fue una promesa también cuando asumió aquel 1 de marzo, entonces celebramos que haya cumplido la palabra y también celebramos que haya escuchado el enorme movimiento de mujeres y disidencias que se puso en la calle para plantear este tema en agenda. O sea, esto no vino solo, no llovió solo. Digo, si hay una conquista es la nuestra, de haber estado en las calles y de haber puesto este tema en la sociedad, en los medios de comunicación. Entonces ahí yo creo que sí tenemos que hacer un abrazo virtual y hermoso para decir, esto fue una conquista. O sea, valió la pena toda la lucha, todo este esfuerzo para llegar acá. Lo bueno, el proyecto está bastante inspirado
no copiado, pero bueno, hay muchas cosas que siguen siendo bien fieles a el proyecto que presentó la campaña, ¿no? Y que tenía estado parlamentario, y que en un momento, cuando el Ejecutivo no presentaba el proyecto, era, bueno, che, si no vas a presentar el proyecto, voten entonces el que tiene estado parlamentario, que lo habíamos presentado a principio del año pasado, ¿no? Después de haber fracasado en la media sanción de senadores antiderechos. Entonces, bueno, vemos que está bastante bien, ¿no? Están estas pequeñas diferencias en cuanto a los días. El proyecto de la campaña pide que una vez que uno solicita la interrupción voluntaria del embarazo, bien, pasen 5 días. El proyecto del Ejecutivo propone 10, ¿no? Es un poquito más. Después, bueno, el proyecto de la campaña obviamente no penaliza. El proyecto del Ejecutivo puede penalizar a las mujeres o personas gestantes que se realizan un aborto luego de la semana 14, ¿no? Cuando no se dan las 3 causales que todos conocemos y que ya sabemos, que es la interrupción legal del embarazo, que existe desde 1921 y que aún hace 100 años que la tenemos y muchas veces no se cumple, especialmente en aquellas provincias mal llamadas pro vida, y que no quieren educación sexual integral, y que no quieren nada. Entonces no sé cómo se va a enterar la gente de cómo funciona su aparato reproductor si no tiene clases al respecto, ¿no? Eso es bastante curioso. Después el proyecto del Ejecutivo sí incluye la objeción de conciencia, personal o individual, solo para quien realiza la práctica. Esto quiere decir que si hay un médico que está en el consultorio y viene una persona a solicitar la IVE, el médico puede decir, yo no te lo hago. Y en el mejor de los casos, derivar a otro médico. Pero en el peor de los casos, es decir, yo no te lo hago y eso no se hace y eso está mal. Y no pasarle la información a la persona que tiene enfrente. Entonces, por eso ahí sería como complicadito. Obviamente que el proyecto de la campaña no incluye la objeción de conciencia en ningún momento, o sea, no puede permitir ninguna herramienta que obstaculice el pedido genuino de una persona que solicita IVE. Bueno, y por último, el proyecto del Ejecutivo, para el caso de niñas y adolescentes, toma los avances sobre autonomía progresiva de la voluntad, y es muy valioso el agregado de la resolución, se los digo bien técnicamente que lo tengo acá, la resolución número 65/2015 del Ministerio de Salud de la Nación, que aclara el avance de las prácticas no invasivas. Y el de la campaña es que, bueno, en caso de que las niñas y adolescentes, prevé lo que estipula el Código Civil y Comercial de la Nación, que la Ley de Infancia y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Esto quiere decir que un adolescente puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo sin depender de los padres, y que además también queremos que se hable de interrupción voluntaria del embarazo en educación sexual integral. Eso lo contempla el proyecto de la campaña, y el Ejecutivo no dice nada del aborto en la ES. Entonces, bueno, son estas pequeñas diferencias, y es esto lo que se va a debatir en profundidad el miércoles, y vamos a tener a última hora el dictamen, y el 10 ya tenemos la votación, que va a ser una jornada larga, porque no solamente se va a tratar el proyecto IVE, sino que también se va a tratar el proyecto de los 1000 días. Entonces, bueno, se estima que eso va a estar largo, y calculan más o menos 30 horas de sesión. Sí. Laura, sabiendo que mañana la Iglesia convoca a una marcha en contra de este derecho, ¿qué rol pensás que ocupa la Iglesia dentro de este debate? El rol que ha ocupado toda la vida, antiderecho, el rol que ha ocupado de adoctrinamiento, de seguir sosteniendo una sociedad medieval, heteronormativa, absolutamente hegemónica. Entonces sí, es muy conservadora y no va a ayornarse a los tiempos que estamos viviendo, a esta sociedad que avanza, a esta sociedad que se empieza a autopercibir distinto. Entonces ellos no quieren estos avances en cuanto a derechos, libertades, porque dejamos de ser dóciles también de alguna manera, ¿no? O sea, que tengamos la autonomía de decidir sobre nuestros cuerpos
a decidir no seguir trayendo personas a este mundo, asumiendo que no somos un envase, por más que tengamos un útero y una fertilidad. Entonces hay detrás muchos intereses. Y bueno, por supuesto, gente muy conservadora, gente desinformada, porque cuando uno puede hablar cara a cara, así, hacer un mano a mano con una persona que es pañuelo celeste y que está muy arraigada toda esa creencia, como digo yo, en esa discusión de planta baja, ¿no? La discusión de, pero está mal abortar, no te cuidaste, vos te pasa por abrir las piernas, y es como, bueno, a ver, entendé que no todo el mundo tiene acceso a la información de que necesita métodos anticonceptivos. Entendé también que dentro del abanico de métodos anticonceptivos que existen, que serán entre 18 y 20 aproximadamente, solamente 2 son para el género masculino. Solamente son 2, o sea, el preservativo y la vasectomía. No se han desarrollado en todos estos años, ni se ha implementado, cuando podría también existir una pastilla anticonceptiva para el hombre, pero no la aceptaron porque les trae dolor de cabeza, le cambia el cuerpo, le cambia el humor, le altera las hormonas, que es exactamente lo que nos pasa a nosotras cuando tomamos pastillas, ¿no? Pero bueno, acá volvemos a los privilegios de los hombres, que ellos no, pero nosotras sí. Entonces, bueno, digo, la Iglesia va a seguir en esa sintonía conservadora, en esa sintonía de ignorancia, de adoctrinamiento, de ser un terráqueo dentro de la Matrix, no pensando por sí solo, ¿no es cierto? Y no elevando la vara en esta discusión que, como yo digo, ¿no? O sea, estás en la planta baja en el discurso de está mal abortar, no se tiene que hacer. Bueno, ya sabemos que nadie quiere llegar a una situación de aborto y que nosotras no estamos fomentando el aborto en masa y recomendando ni el aborto como un método anticonceptivo, ni el aborto como un método de vida, sino hablando precisamente de qué de hacerse, o sea, una práctica que se realiza, sea legal, sea abrazada por el Estado, y que garantice la salud para todas las personas que lo requieran, de todas las clases sociales, porque si no pareciera que el aborto clandestino se sigue haciendo, porque se sigue haciendo, esta cosa hipócrita y careta, pero con un costo altísimo, garantizando, entre comillas, la salud. Entonces, estamos ya en un debate en el 10º piso, diciendo, che, ¿esto es legal o es clandestino? No nos lleves de vuelta a la planta baja a decir, esto es, o sea, con la moralina, porque no tiene nada que ver, o sea, ya está más elevado después de 2 años de debatir esto, de exponerlo, de comunicarlo, de debatirlo en los medios, de debatirlo en la escuela y de debatirlo en la casa, con la abuela, con el tío, con la madre, con los hermanos. Entonces, ya está el debate mucho más maduro y se entiende que es lo que pedimos. El pañuelo verde lo dice y yo siempre que puedo lo repito para recordarlo. Esto es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Entonces, este es nuestro lema, de esto se trata el pañuelo verde. Y entonces cuando más o menos alguien de la vereda de enfrente, que también viene, por supuesto, con mucha violencia, porque se siente interpelado, porque no sabe muy bien qué pensar, porque viene con toda la carga y la mochila de creencias y la doctrina y toda la culpa. Entonces, bueno, ahí si puede reflexionar un poquito, ahí lo puede llegar a entender, pero si no se toman ese tiempo desde lo individual, se dejan llevar por la masa, como un montón de terráqueos en este mundo. Claro, ellos están moviendo sus fichas, los celestes, pero acá llegando a la pregunta así más a modo de cierre, ¿qué crees que tenemos que hacer nosotras para que efectivamente sea ley? ¿Y cómo encaramos la lucha de cara a este 10 de diciembre con la votación? Nosotros tenemos que estar en las calles, en nuestro espacio ancestralmente de lucha, en nuestro espacio donde conquistamos y donde nos expresamos como pueblo,
donde le exigimos a nuestros representantes que nos representen, y más en una situación de esta que estamos hablando de salud, o sea, más allá de todas estas creencias, más allá de tu religión, o sea, estamos hablando de un tema que tiene que ver con la salud, y que puede ser evitable y que se puede articular. El sistema de salud no va a colapsar, el sistema de salud al contrario se va a descomprimir, porque que llegue una mujer con un aborto mal practicado, avanzado, ocupa una cama en terapia intensiva que hoy verdaderamente en este contexto tiene que estar liberada para rescatar a otras personas en situación de COVID y que esos médicos se dediquen a apagar el incendio que tenemos ahora en este presente. Entonces, yo creo que es importante que volvamos a ganar nuestro espacio, que volvamos a recordar a los políticos, tanto diputados como senadores, que necesitamos este derecho, que ya estamos en otra altura del partido, de la sociedad, del mundo, y que verdaderamente puede ser posible, y de no hacerlo también va a tener un costo político. Entonces, hay que estar en las calles, hay que recordar eso una y otra vez, con todos los cuidados, por supuesto, no vamos a cometer la locura y la irresponsabilidad como fue en el velorio de despedida de Dios, de Diego Armando Maradona, donde estaban todos apiñados, sin barbijo, llorando, amuchados. Digo, no, el movimiento de mujeres y disidencias va a estar con muchísima responsabilidad, con sus barbijos muy bien puestos, con su alcohol en gel, con sus agüitas, con sus mates, sin compartir el glitter tampoco, por favor. Si quieren tunearse, pónganse stickers, o maquíllense, vengan tuneadas desde su casa. Y ahí también es interesante dar el ejemplo desde ese lugar. Y se puede hacer. Si estuvieron en la calle un palo de fans de nuestro enorme Diego, bueno, también nosotras podemos estar en la calle en un hecho, ojalá histórico, y juntes, unides, porque esto es para ustedes, esto es para la generación de ustedes, esto es para las pibas, les pibes, entonces tiene que ver con abrirle camino a crear una sociedad más evolutiva, más honesta, más amorosa, más respetuosa. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias, Laura, por sumarte, y efectivamente, Gracias. este 10 de diciembre vamos todos a la vigilia a hacer millones y que tiemble el Congreso, a ver si se atreven a votar en contra de nuestros derechos. Así que nada, muchas gracias por sumarte a este nuevo episodio de Oligarcas de la Nada, y gracias a nuestros queridos oyentes que se quedaron hasta el final, y no se olviden de darle like, suscribirse y seguirnos en nuestras redes, que somos @oligarcas. Gracias a todos. Muchas gracias, y que sea ley. Será Dale. ley.